Hola, buenas, ¿me escuchan? Ahora sí, cuéntame. Sí, hola, mi nombre es David. La semana pasada no pude estar en el curso y ahora me conecté ahora bueno, quise aprovechar esta oportunidad de poder aprender algo nuevo y tratar de ganar un poco más de conocimiento con este tema. Ahí Súper. siempre hay oportunidades que se pueden presentar y siempre estoy tratando de aprovechar cada oportunidad que se presenta. Así que bienvenido Ya. a este curso para mí. Voy a abrir mi puerta, dame un segundito. Ya. ¿Alguien que quiera levantar la manito y que quiera recordar lo que conversamos la semana pasada? Para que le pueda hacer un resumen a sus compañeros que están llegando ahora. Fernando, si no me equivoco, tú tienes activado el micrófono. Déjame reintentarlo. Sí, Fernando tiene habilitado el micrófono, tú puedes hablar. Tienes que tú marcar ahí justamente abajito en tu menú para poder cambiar justamente el, el poder hablar. Arriba, perdón, debe desaparecerte. Arriba, mano derecha. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, me va avisando. Me va comentando por el chat. Yo le puedo activar el micrófono, tal como habló recién Juan. Fernando, también tú lo tienes activado, así que no deberías tener problemas para hablar. Me gustaría hacer un breve resumen de lo que justamente conversamos la semana pasada para ponernos un poco al día. Pero me gustaría escucharlo antes de alguno de ustedes que quiera comentar qué le quedó del taller de la semana pasada, como para hacer un breve inicio de sesión. Cuéntenme. Juan, tú tienes activado el micrófono. ¿Sí se me escucha? Se escucha súper bien. Ah, ya. Bueno, usted está enseñándonos sobre los fondos concursables que tiene el gobierno ¿Ya? y lo que usted explicó, lo que yo más rescaté, bueno, en realidad no me acuerdo mucho, pero que el capital abeja es exclusivamente para las mujeres ¿Ya? y deben tener inicio de actividades, pero como en segundo plano, me acuerdo. Para ambos casos creo que para postular a los concursos. Y el Corfo es tanto para hombres y mujeres y tiene que ser, uno tendría que tener socios como por ejemplo gente que te ayudaran para poder plantear el proyecto. No se podía hacer única y exclusivamente uno como un individuo solo. Ya. Y en Súper bien. general, eso. Muchas gracias. De nada. Jimena y Sandra y Fernando tienen la mano levantada y tienen activado el micrófono. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario adicional. Yo soy Jimena. Hola Jimena, cuéntame. Sí, lo mismo que estaba diciendo el amigo anterior, lo que me acuerdo es que, claro, uno solo a Corfo no, ni siquiera lo van a tomar en cuenta, tiene que armar un equipo de trabajo con el proyecto y si bien el equipo no necesariamente sean profesionales, pero sí tener experiencia en el rubro. Y la otra cosa que me quedó fue bueno, que hay que ponerle la pasión, la práctica que anoté por ahí, es cómo lo vamos a aplicar el proyecto y el propósito, para qué sirve, qué utilidad va a prestar. Eso a grandes rasgos. Muchas gracias Jimena. Y un comentario que quiero hacer, yo no me puedo conectar al WhatsApp, ¿será porque tengo el WhatsApp Business? Con el link que me Ahí dieron, sí me pillaste. no pude. ¿Ya? Si dieran el número, a lo mejor uno podría ponerlo como contacto y ahí conectarse al grupo que hicieron. Vamos a pedir aquí a las personas que nos den una manito. Ya, gracias. Muchas gracias Jimena.
Sandra, por favor. No, bueno, sumar un poquito más a lo que decía Jimena y Juan, si no me equivoco, era la importancia, ¿cierto?, de que los proyectos sean escalables y, como decía Jimena recién, la importancia del equipo de trabajo, el currículum que tenga, el que esté enfocado también, que haya alguien enfocado en los temas de administración, ¿cierto?, para dar un poquito más de consistencia al proyecto en términos económicos. Y además de eso, las innovaciones, que ojalá sea algo nuevo que esté en el país, independientemente se haya hecho afuera, pero la innovación y el peso que tiene, ¿cierto?, la identificación del problema y el equipo de trabajo, incluso sobre la solución, ya que esta debería ser solucionable en el caso de que la solución descrita en el proyecto no fuera viable, solucionable si el equipo de trabajo es fuerte. Por eso se considera fuertemente el equipo de trabajo, porque si la solución no da sentido a lo mejor, o no funciona, se podría corregir en la inmediatez con estos expertos. A diferencia, si no tenemos expertos y la solución es muy buena, si el proyecto se cae, es muy difícil que se levante, que se vuelva a levantar el proyecto y se pierden los recursos. Exactamente. Muchas gracias. Y Oscar, para cerrar, para poder comenzar ya. Oscar tiene la mano levantada también, de ahí te permití el micrófono. Bueno, Oscar, bueno, si después puedes conversar por el chat, vamos a comenzar nomás para aprovechar el tiempo que nos queda. Habíamos hablado primero que justamente, independiente de lo que vayamos a trabajar, ¿se acuerdan esta lámina? Que es lo que comentaban ustedes recién, el tema del equipo de trabajo. Que justamente comentaban acá sus compañeros de la importancia justamente a que el equipo de trabajo por lo menos sea de 2 personas y cumplir por lo menos con el rol comercial, que es el más importante para este tipo de proyectos de los subsidios que estábamos hablando, básicamente porque sin venta no existe justamente el negocio. Estamos hablando justamente de subsidios que esperan que las empresas sean sostenibles en el tiempo, y para eso tienen que tener un área comercial muy bien desarrollada y tener colaboradores que nos permitan, por ejemplo, ya ayudarnos en el área de administración, operaciones y finanzas. Ahí podemos tener 1 o 2 personas más que se complementen para poder tener un equipo fuerte al momento de postular. Entonces, como comentaban aquí sus propios compañeros, no debo ni molestarme en postular muchas veces si es que no tengo un equipo apropiado. El equipo de trabajo justamente es una variable súper importante al momento de trabajar en las distintas fuentes de financiamiento. Vimos algunos comentarios, simplificamos todo esto, que cuando nosotros estamos partiendo con una empresa o cuando tenemos un emprendimiento en etapas tempranas o cuando queremos buscar financiamiento para innovar, la mejor alternativa la teníamos en el financiamiento público, particularmente acá en Chile, básicamente porque el financiamiento público en Chile es una de las alternativas mejor vista a nivel mundial incluso. Hay muchos inversionistas que vienen con sus proyectos de desarrollarlo acá en Chile, porque los organismos del Estado que están entregando subsidios no existen en otras partes, tal como existe Corfo, tal como existe Cercotec. En otras partes es muy difícil justamente encontrar subsidios, o en otras palabras, fondos que no se devuelven, solamente fondos que se rinden, justamente para personas que están en etapas tempranas o personas que en este caso no nos van a considerar ni en los bancos justamente ni inversionistas por estar justamente con un alto nivel de riesgo. Hablamos de distintas instituciones, hablamos que había muchos planes económicos de emergencia en estos últimos 2 años, 2020-2021, donde habíamos hablado justamente de los fondos, los PAR de Corfo, los fondos de reactivación de Cercotec, que están hechos para empresas que han visto disminuidas sus ventas, que están abiertos justamente en estos momentos. Todavía está abierto los PAR de Corfo de la reactivación para empresas del sector turismo y para empresas del sector de las industrias creativas. Es súper importante ver esos temas porque entregan financiamiento para reactivar la empresa que ha visto disminuida su venta comparando con el año 2019. Cercotec hace poco cerró también su propio programa de reactivación, donde también ayuda a empresas que tengan ventas sobre 100 UF al año a poder justamente
reactivar su proceso productivo con la compra de activos o capital de trabajo. Y estos fondos van a estar abiertos todo el año, van a estar justamente disponibles para que las personas puedan ir postulando. Idealmente habíamos conversado que los 5 puntos más importantes que nosotros tomábamos al momento de postular debían ser esos elementos que están ahí en la pantalla. El problema, la solución, el equipo de trabajo, el mercado potencial y las proyecciones. También habíamos resumido que un 80% de nuestros recursos, esta era como una ley de Pareto, 80-20, un 80% de nuestros recursos debiese estar enfocado a definir muy bien el problema. Y el 20% de los restantes recursos los dedicamos a los otros 4 puntos, ya que si definimos muy bien el problema, pasar a la solución, definir el equipo de trabajo, el mercado potencial y las proyecciones se hace mucho más fácil. Aquí es donde nosotros conversábamos la semana pasada de que teníamos que tener un problema detectado en primer lugar, donde tuviéramos fuentes secundarias, por ejemplo, algún estudio, alguna noticia, alguna legislación, una oportunidad que existe justamente en el mercado, donde nosotros profundizaremos como empresa, como emprendedor, como emprendedora, para ver justamente cómo podemos aprovechar esa oportunidad o cómo podemos hacer frente a ese problema. Ahí es donde nosotros nos centramos justamente en buscar información, en ver a quién afecta el problema, cuántos son estas personas que están afectadas, cuánto están gastando en este problema, de qué forma les afecta, por qué las soluciones existentes en el mercado, es decir, los competidores no son efectivos en estos momentos al momento de entregarles soluciones a los clientes. Y es por eso que si nosotros hacíamos muy bien este trabajo, ya la solución se veía mucho más fácil de desarrollar, porque nuestra solución nacía en la diferencia o en la brecha que existía entre los competidores y lo que los clientes necesitaban. Y en función de ese problema y solución, nosotros armamos un equipo de trabajo ad hoc que permitiera levantar capital para justamente llevar adelante esta idea. La información del mercado potencial se iba a profundizar justamente de lo que ya habíamos levantado del problema, hablando del mercado justamente quiénes son mis clientes o potenciales clientes, quiénes son mis competidores o sustitutos, ya sea directos o indirectos, y quiénes son mis proveedores. Y finalmente hablábamos de las proyecciones, que las proyecciones dependían mucho del fondo que queríamos postular, y es por eso que teníamos que leer muy bien las bases. Entonces la idea, chicas, chicos, que hoy día están conectados, es que cuando nosotros nos enfrentamos justamente a la búsqueda de financiamiento, debiésemos tener un proyecto formulado. Es decir, nosotros descubrimos este problema, descubrimos esta oportunidad en el mercado y por lo menos trabajar estos 5 puntos. Dejar un proyecto en formato estándar, donde podamos identificar el problema con datos cuantitativos y cualitativos, donde podamos tener algunas alternativas de solución que surjan de nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, a través de una tormenta de ideas, a través de la investigación de mercado, a través del benchmarking, que es mirar cómo se hacen justamente o cómo se está solucionando el problema en otras partes del mundo o en otras regiones. Armar un equipo de trabajo o ya estar justamente mirando quién me va a poder ayudar, quién tiene las competencias para esto. Desarrollar a fondo justamente quiénes son estos 3 elementos del mercado, clientes, competidores y proveedores, y dejar justamente las proyecciones para el tipo de financiamiento al cual yo vaya a pedir. Entonces, cuando hay alguna convocatoria de financiamiento público, ya sea Corfo o Cercotec, nosotros podamos tener un proyecto ya preformulado y una vez que nosotros veamos cuál es el concurso abierto, veamos justamente qué es lo que está buscando, nosotros pasamos a la etapa de postulación. Es decir, transformamos su proyecto en una postulación que va a depender justamente del tipo de fondo al cual estamos postulando. Es por eso que habíamos hablado que Corfo veía proyectos escalables e innovadores, proyectos que justamente eran dinámicos, que crecían a tasas aceleradas, que buscaban una base tecnológica en su desarrollo, proyectos que justamente necesitaban que la solución fuera única a nivel nacional, que no hubiese competencia directa, es decir, que el producto, servicio, proceso que yo estoy ofreciendo sea pionero en el país. En cambio, Cercotec era un poco más abierto en ese sentido, en decirnos que no era necesario tener un negocio innovador, sino que podía ser tradicional. Es por eso que cuando nosotros veamos la parte de la solución, la adaptamos dependiendo del tipo de fondo que podemos postular. ¿Podemos postular un fondo Corfo? ¿Podemos postular un fondo Cercotec? Sí, podemos hacerlo en forma simultánea. Ahí nosotros lo que vamos a hacer es adaptar nuestro proyecto al tipo de formulario al cual estemos postulando. Justamente les comentaba que Cercotec veía todo lo que era el emprendimiento tradicional,
Corfo todo lo que es el emprendimiento dinámico, diferenciando el tradicional y el dinámico para que quede súper claro que el emprendimiento tradicional es el que crece en función y en proporción a los recursos destinados al proyecto. Por ejemplo, una panadería que quiere crecer al doble tiene que, en forma tradicional, aumentar el número de maquinaria, hornos, por ejemplo, el número de trabajadores, panaderos, las personas de atención para poder crecer en el mercado. En cambio, el emprendimiento dinámico, y está basado mucho en tecnología, mucho en temas de innovación, mucho en plataforma, mucho en temas de patente. ¿Por qué? Porque el emprendimiento dinámico para su crecimiento depende más que de gastos de activos, es en inversión en gastos operacionales y recursos humanos. Por una parte, Cercotec dice, nosotros te ayudamos en activos. Corfo es súper apretado para las compras de activos porque dice que no es necesario para los emprendimientos dinámicos. El emprendimiento dinámico puede ser una aplicación, que yo una vez que la termine de desarrollar, esa aplicación inicialmente a lo mejor vamos a estar atendiendo 100, 200 personas, pero una vez que hagamos la publicidad, el proyecto esté bien desarrollado, esto puede crecer a miles o a cientos de miles de clientes sin mayor necesidad de inversión en un nuevo desarrollo, sino que el desarrollo ya está hecho, solamente va a escalar dentro del mercado. Después están los proyectos que son ya de ciencia y tecnología e investigación, donde justamente necesitamos el apoyo de doctoras, de doctores en ciencia, para llevar desde una innovación tecnológica justamente a la solución de un problema. Es justamente ahí donde entramos en temas de laboratorio. Y también teníamos algunos programas del entorno que ayudan, por ejemplo, a que nosotros ayudemos a toda la economía en general, ya sea a nivel regional, como lo hacen los fondos de innovación regionales, o como lo hace Corfo también con los fondos de bienes públicos a nivel nacional y también regional. Y acá es donde nosotros tenemos que quitarle el miedo, chicos, chicas, a las postulaciones. Tenemos que quitarle el miedo justamente a lanzarnos con proyectos. Acá, por ejemplo, uno podría decir, ¿saben qué? A lo mejor mi negocio todavía es muy tradicional, voy a partir con Cercotec. O alguien dice, ¿saben qué? Me da susto a mí postular a un tema de investigación porque no soy doctor, no soy doctor en ciencia. O ¿saben qué? El entorno, a lo mejor yo no tengo las redes de contacto necesarias todavía para postular a algo. Acá lo que tenemos que hacer es primero, y acá el límite lo vamos a poner nosotros, en el sentido que nosotros somos quienes vamos a descubrir un problema, nosotros vamos a detectar esa oportunidad y justamente vamos a buscar la alternativa de mejor financiamiento para darle una solución a ese problema. Si es tradicional la solución, va a ser más fácil postular a través de Cercotec. Si es un emprendimiento dinámico, si ustedes necesitan desarrollar una innovación, recordar que Corfo da recursos necesarios para que ustedes puedan tomar justamente esos recursos y contratar a alguien, por ejemplo, que sea un informático, un electrónico, un especialista en tecnología, que desarrolle la solución. Algo les comentaba la semana pasada, de que yo, por ejemplo, que me he ganado varios fondos Corfo y he ayudado a otras personas con mi equipo de trabajo a ganarse los fondos. Por ejemplo, el último que gané para mi empresa tiene mucha base tecnológica, pero nuestro equipo de trabajo no tenía al especialista, sino que lo hicimos justamente con el fondo que nosotros adjudicamos, contratamos a los especialistas necesarios para que desarrollaran la tecnología. Entonces, si ustedes dicen, ¿saben que yo no soy del área tecnológica? Yo no sé hacer una aplicación, no sé programar. Cuando yo me gano el fondo, voy a tener los recursos necesarios para poder levantar justamente algún trabajador, alguna persona, una empresa que me desarrolle justamente la solución. Acá lo que Corfo se va a fijar es que ustedes tengan bien claro el problema, que tengan claro cómo va a ser la solución y que su equipo de trabajo sea especialista en el problema, sea especialista en el área comercial y si la tecnología me falta para desarrollarla, la puedo contratar. Porque recuerden, todo se puede contratar si es que tengo los recursos necesarios. Lo mismo pasa con CONICYT. Si yo no tengo amigos que tengan justamente este grado que me permita generar justamente un proyecto de ciencia y tecnología, tengo que comenzar a buscar. Para eso están las universidades, están justamente los distintos centros tecnológicos donde yo podría ir con mi proyecto, si es que está muy bien desarrollado. Y después crecer también en temas regionales. En temas de emprendimiento tradicional, nos habíamos quedado que teníamos todos los fondos que era semilla y abeja para lo que era Cercotec. Quería preguntarles, chicos, para asegurarme
¿Hasta qué parte llegamos? Llegamos hasta el emprendimiento tradicional y cerramos, creo, en el emprendimiento dinámico, ¿cierto? Si alguien me puede escribir ahí por el chat. Ahora que terminé un breve resumen importante de lo que habíamos hecho. Muchas gracias, Fernando. Por ejemplo, el Emprenda Abeja, que estaba abierto la semana pasada. ¿Se acuerdan que conversamos y les mandamos un link, todo el tema estuvo abierto desde el miércoles de la semana pasada hasta ayer? Era un financiamiento para mujeres que tuvieran justamente una idea de negocio, mujeres mayores de 18 años, que no tuvieran inicio de actividad en primera categoría. Es súper importante este tip para que ustedes justamente consideren a futuro si es que ya tienen una empresa. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que no van a poder postular un semilla, una abeja de Cercotec, porque ya tienen un negocio. Ojo, los limitantes de los semillas y de las abejas no es que yo tenga un negocio, sino que no lo tenga con mi RUT de persona. Si yo, por ejemplo, inicié actividades con una SPA, una SRL, que son justamente formas de crear una persona jurídica donde se crea un RUT nuevo, es un RUT 76 millones, donde justamente creamos un nombre, le creamos una identidad a la empresa. Y mi RUT solamente tiene inicio de actividades, por ejemplo, en segunda categoría, cuando yo boleteo, yo puedo postular al semilla a la abeja sin problema. ¿Por qué? Porque Cercotec lo que está buscando es que ustedes no tengan inicio de actividades en primera categoría. Juan, por favor, tienes una pregunta. Ahí tienes el micrófono activado. Te escuchamos. Tienes que habilitarlo arriba tú ahora, arriba mano derecha, al lado del salir del botón rojo está el micrófono para que lo puedan marcar. Bueno, cuando pueda hablar te vamos a escuchar. Bueno, ahí sí. No. Ya. Yo quería saber si en ese tema usted tal vez va a ahondar un poquito más el de el inicio de actividades en primera y segunda categoría, porque, por ejemplo, yo en mi caso, claro, he escuchado de eso, pero no tengo casi ninguna noción de ese tema. Entonces, si yo intentara hacer eso, estaría casi súper perdido. No te preocupes. Entonces, eso quería saber. Mira, Juan, la forma más sencilla de saber qué es lo que es primera y segunda categoría. Mira, Juan justo se salió se debe haber equivocado de botón. Ahí volvió. Lo importante acá es que cuando uno inicia actividades. Mira, Jimena, la misma pregunta que tiene Juan. Jimena escribe si está en proceso de transición de persona natural con giro a una SPA. Cuando empiezan los concursos, cuando empieza justamente un capital semilla, cuando empieza un capital abeja, en sus bases dicen, solamente permitimos postulaciones de personas sin inicio de actividades en primera categoría con su RUT persona, al momento de que las bases estén justamente disponibles. Si tú tienes inicio de actividad en primera categoría cuando el concurso ya se lanzó, no puedes postular. Es por eso que es muy importante que ustedes revisen si tienen o no tienen inicio de actividad en primera categoría con su RUT. ¿Cómo lo sé? Lo veo justamente en el servicio puesto interno. Yo puedo llamar a servicios puestos internos, puedo entrar con mi clave, si no la tengo la puedo solicitar por internet, y con esa clave de servicios puestos internos yo veo si tengo inicio de actividad en primera o en segunda categoría. ¿Qué es lo que es la diferencia? En primera categoría lo que pasa es que formalizó una empresa y está a mi RUT. Entonces, yo por ejemplo mi RUT es 11 millones de algo, entonces mi RUT de 11 millones está asociado a una empresa. En cambio, cuando yo creo una SPA, por ejemplo, como lo que está haciendo Jimena, ahí yo estoy creando otro RUT, otra persona, entonces mi RUT queda libre. Mi RUT justamente no está en primera categoría, sino que creé un RUT adicional. Entonces me permite postular a los fondos de emprendimiento. Entonces, por ejemplo, el día de mañana, si vuelve a abrir el semilla o el abeja de Cercotec, ustedes, si no tienen inicio de actividad en primera categoría, pueden partir con un emprendimiento.
Por parte del CRECE, hablábamos que sí hay que tener inicio de actividad en primera categoría como persona natural o como persona justamente jurídica. Es decir, puedo tener emprendimiento asociado a mi RUT o asociado justamente a una SPA o una SRL. Lo importante es tener antigüedad de por lo menos 1 año y un nivel de ventas que por lo menos hasta el último CRECE era de como 5,5 millones de pesos de ventas anuales. ¿Qué puedo hacer acá? Imagínense el caso hipotético. Ustedes tienen más de 18 años, tienen una idea de negocio de emprendimiento y parten con un semilla de una abeja. Recuerden que es similar, el formulario es muy similar, lo vamos a discutir cuando veamos justamente un poquito más adelante el tema de Corfo. Y nos está yendo, postulamos y nos va bien, nos adjudicamos el fondo concursable. Y ahí justamente generamos, y la primera actividad que nos exige Cercotec es formalizar nuestra empresa. Entonces suponemos que el 2021 nos ganamos el capital semilla, nos ganamos el capital abeja, hacemos una SPA, nos gastamos el financiamiento y nos va bien. Vendemos más de 5,5 millones de pesos, entonces próximo año puedo postular al CRECE. Y mi empresa puede postular a 6 millones de pesos más para que la empresa pueda seguir creciendo. Eso es el 2022. Pasamos al 2023. Y el 2023 tenemos otra idea de negocio, aparte de la que ya tengo. Voy a leer las bases del semilla de la abeja y por lo general las bases del semilla de la abeja dice persona natural, sobre 18 años, sin inicio de actividad en primera categoría con el RUT persona. Entonces ustedes van a mirar, no tengo inicio de actividad con mi RUT persona porque tengo una SPA o tengo una SRL, que son RUT distintos al RUT mío. Y que no hayan sido ganadores en el concurso anterior. Entonces ustedes dicen, yo me gané el 2021, no me lo gané el 2022. Entonces el 2023 puedo postular al semilla de la abeja. Y el 2024 postulo con ese nuevo negocio al CRECE también. Y podría tener múltiples negocios creciendo independiente justamente de cuántas empresas tengo creadas. Tampoco es la locura de armarse 7, 8 empresas y seguir creciendo. Solamente es para ejemplificar de que podemos ir creciendo con nuestro negocio y en paralelo también podemos seguir emprendiendo con otra idea. Por parte de Corfo, teníamos los fondos de innovación, que por una parte entregan recursos para empresas que ya están formalizadas, ya sean empresas de primera categoría como persona natural o como justamente persona jurídica, SPA, SRL, entre otras. Y son los fondos que también abrieron la semana pasada. Entre los que están abiertos hoy día están los Súmate Innovar y los CRE y Valida, que son los primeros fondos o los más sencillos, por así llamarlos, para postular de Corfo. Estos son fondos para empresas que ya existen y que es súper importante señalar que necesitamos justamente generar una innovación en el mercado. Entonces suponemos este camino. Nosotros, el 2021, nos ganamos semilla y formalicé mi empresa y el mismo 2021 quiero innovar. Vamos a ver el calendario. Me voy a saltar aquí al calendario de innovación de Corfo. Y, por ejemplo, ustedes forman la empresa, si se ganan en semilla o la abeja Cercotec, más o menos ahí en agosto estarían formalizándose. Ustedes podrían postular a los fondos de innovación de Corfo del cuarto llamado de octubre. Y podrían en el mismo año levantar financiamiento por parte de emprendimiento de Cercotec y luego por innovación de Corfo. ¿Entiende hasta ahí la idea, chicas, chicos? Por si tienen ahí dudas, me van escribiendo por el chat. Muchas gracias. Entonces, ustedes se tienen que volver una máquina de postulación. ¿Por qué se los digo? Porque en general, si bien las convocatorias a veces nos podemos asustar, que el Innova Región, que el Súmate Innovar, que el Consolida Expande, Crea Valida, son muchas convocatorias, hay muchos nombres. En general, cuando yo aprendo la estructura para postular y ya sé cómo se formula un proyecto y cómo se postula, una vez que me gano uno, ya ganarme el segundo se hace mucho más sencillo. Y ya justamente entro en esta máquina donde ya no me voy a salir más porque ya sé justamente de dónde levantar recursos y de dónde hacer crecer mi empresa. Entonces, cada vez que tenga una idea innovadora, puedo postular a Corfo y mi empresa puede seguir creciendo. Yo puedo partir con un Súmate Innovar, que habíamos hablado que tiene hasta 10 millones de pesos, donde, por ejemplo, pueden contratar a INACAP para que desarrolle la innovación.
justamente ese era el limitante en Suma de Innovar, que yo como empresa, a lo mejor como estoy recién partiendo y no tengo un equipo de trabajo especializado, necesito que la innovación la haga un tercero. En cambio, si yo ya tengo un equipo de trabajo o conozco personas que me pueden ayudar y las puedo contratar, puedo justamente ir a los CRE y valía, por ejemplo, de rápida implementación, que son los que yo les recomiendo a la mayor parte de los empresarios de menor tamaño. Microempresario, pequeño empresario, les recomiendo el CRE y valía de rápida implementación. ¿Por qué? Porque son proyectos que están hechos de forma más sencilla. Alguno a lo mejor ha visto el formulario y me va a decir, no, si no es sencillo. Bueno, al principio, naturalmente, que la primera vez que vayan a postular no va a ser tan fácil, porque van a haber preguntas que a lo mejor no van a entender, van a haber conceptos que justamente a lo mejor es primera vez que lo escuchan, pero como lo vamos a ver de aquí en los siguientes talleres y vamos a ir soltando la mano en este tema de las postulaciones, vamos a ir viendo que teniendo, y voy a volver acá atrás, déjenme un segundito a esta parte, teniendo clara esta estructura, ya formular el proyecto y pasarle una postulación de Corfo Cercotec se les va a hacer mucho más fácil. Y van a darse cuenta que, por ejemplo, de todas las postulaciones, la más compleja y la más larga son las de Cercotec. Las de Cercotec, las que entregan menos recursos, las que exigen menos innovación, son las más difíciles de postular porque son las que tienen más preguntas. En Cercotec a ustedes les van a pedir un modelo de negocio completo. Les van a pedir justamente hacer un modelo Canvas. Es decir, hablar de sus segmentos de mercado, hablar de su propuesta de valor, hablar de los canales hacia los clientes, hablar justamente de su modelo de ingreso, de su estructura de costo, de la relación que va a tener con los clientes, de lo que va a hacer justamente con las alianzas clave, con los recursos clave y también justamente cuáles son sus actividades clave a desarrollar. Son 9 preguntas relativamente extensas que hay que desarrollar para ganarse un fondo de Cercotec. En cambio, Corfo, si bien puede que tenga más preguntas en términos de cantidad de preguntas, en términos de extensión es mucho más fácil rellenarlo porque las preguntas son básicamente sobre el problema y sobre la solución y el equipo de trabajo. O esto, en este caso, estos 4 primeras partes que también incluye el mercado potencial. Les van a preguntar cuál es el problema, quién sufre el problema, cuánto lo sufre, es decir, todo lo que habíamos conversado hasta ahora, es decir, entregar datos duros, datos cuantitativos, datos cualitativos, entregar datos de los clientes, entregar datos de los competidores, y después justamente decir por qué mi propuesta es innovadora, con eso ya tengo más de la mitad de la postulación lista. Después tengo que llenar un par de hojas más, un Excel en los fondos de innovación, donde me van a pedir justamente un presupuesto, donde se identifiquen justamente las personas que van a trabajar y las actividades que vamos a desarrollar. Eso es un poco más complejo. Pero en general, la primera vez que postulemos ya y soltemos la mano, después vamos a darnos cuenta que Corfo es mucho más fácil en términos del rellenado del documento que lo que es Cercotec. ¿Dónde está la complejidad en Corfo? En que la solución tiene que ser innovadora a nivel nacional. Y en ese sentido, tenemos que ocupar conceptos que muchas veces antes no se conocían mucho y no estaban justamente delimitados por Corfo. Entonces, hablar de innovación era súper complejo porque ¿quién define innovación para Corfo? Entonces, yo les recomendaba siempre a los emprendedores que querían innovar o que querían desarrollar un proyecto de emprendimiento a través de los capitales semillas de Corfo, es que buscaran la innovación en función de los conceptos que están más de moda dentro de lo que es innovación a nivel internacional. Entonces yo les comentaba en los últimos años, trabajen con conceptos como inteligencia artificial, como Internet de las Cosas, como blockchain. Entonces les daba yo 4 o 5 conceptos a investigar para que vieran cómo esas soluciones se podrían adaptar a los problemas que ustedes tenían detectados. Recuerden que todo nace a partir de un problema. Todo nace justamente a través de esa detección. Solamente que aquí la solución que ustedes vayan a entregar en Corfo tiene que incluir justamente una solución innovadora. ¿Qué pasó en el último llamado? Este que abrió ahora la semana pasada en Corfo y que está abierto hasta fines de junio y primera semana de julio, dependiendo de los llamados, es que ya Corfo en los formularios nos está diciendo cuáles son los conceptos de innovación. Entonces delimitó alrededor de 15 conceptos de innovación. Entre ellos, los que les comentaba recién, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las Cosas, producción en masa, economía circular y varios elementos que a lo mejor si no los conocemos
vamos a ir conversándolos clase a clase para ir justamente viendo cómo los podemos aplicar a nuestros negocios. Entonces, no le teman, por ejemplo, a un proyecto donde tengan que meter inteligencia artificial si ustedes no saben de inteligencia artificial. Yo nunca he hecho una programación en mi vida, aparte de escribir como un código de 4 líneas, alguna vez cuando estuve estudiando y después nunca más vi programación. Pero me he ganado varios proyectos con inteligencia artificial y con blockchain, donde yo, ¿qué es lo que hice? Estudié los conceptos de inteligencia artificial, qué es lo que significaba, cómo podían aportar soluciones, qué empresas la estaban utilizando y cómo la utilizaban. Lo mismo me pasó con blockchain. Leí muchas noticias justamente al respecto, como empresas como Walmart lo ocupaban para hacer trazabilidad de sus productos. Entonces, por ejemplo, ahí se me ocurrió, para problemas de transporte, ocupar la trazabilidad a través de blockchain y ganamos varios fondos con algunas empresas del sector de transporte y seguridad. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar ahí es tomar estos conceptos, ustedes estudiar el concepto básico de cada uno de ellos y después proponerlos como soluciones a los problemas que detectaron y al momento de ganarme el financiamiento, contratar al especialista que sepa la temática. Si no tienen el especialista, lo pueden buscar, nos pueden contactar a nosotros. Nosotros tenemos redes de contacto con muchos especialistas en las distintas áreas, en las distintas temáticas. Ustedes tienen que ser buenos en lo que saben hacer ahora. Tienen que profundizar sus capacidades justamente. A lo mejor algunos son del área comercial, algunos son del área operacional. Veo que aquí tenemos algunos colegas del área de diseño, de publicidad. Ustedes tienen que ser buenos en lo que son buenos ahora y formar equipos de trabajo con personas que les complementen esas competencias y va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque Corfo me va a dar la plata para ello. Entonces, es mucho más fácil levantar un proyecto y desarrollar innovación cuando ya tengo la plata asegurada. Y créanme que Corfo les va a dar la plata en algún momento. Me ha tocado justamente trabajar con personas que me han dicho, nunca me he ganado ningún fondo, nunca he postulado como 5 veces y siempre me ha ido mal. Claro, porque no seguía estas limitantes que les comentaba yo de estos 5 pasos. No seguía justamente el tema de poder justamente identificar bien el problema cuantitativa y cualitativamente. No hablaba de los conceptos de innovación que buscaba Corfo, entonces naturalmente no le iba a ir bien. No es por desmerecer un negocio tradicional, al contrario, los negocios tradicionales muchas veces tienen mayor probabilidad de éxito que una innovación. Pero ¿qué pasa? Para Corfo, si uno va con un proyecto tradicional, es un 100% de probabilidades de que le vaya mal, porque eso es lo que no está buscando Corfo. Corfo está buscando proyectos de alto riesgo. Por ejemplo, Pablo, que tú hablas de construcción y energía fotovoltaica, tienes que ver justamente proyectos que tengan que ver con desarrollos que no se hayan visto justamente en el mercado. Nosotros como INACAP el año pasado realizamos un programa para las empresas del área de la construcción, empresas de menor tamaño, y justamente a los participantes de este programa que desarrollamos, que fue un programa con aportes de Corfo también, con INACAP lo formulamos, lo ejecutamos, capacitamos a empresarios. Muchos empresarios también tenían la misma situación de muchos de ustedes que a lo mejor no conocían el tema de cómo formular un proyecto. Les enseñamos a través de una serie de talleres. Finalmente algunos postularon y algunos ganaron los fondos. Por ejemplo, tenemos uno de los chicos que se ganó un credibilidad con su empresa. Se ganó 30 millones. ¿Para qué? Para poder implementar una tecnología que desarrolló. Era una idea justamente que tenía a nivel de prototipo, que ayudaba justamente a ver todo el tema de las filtraciones de agua en las construcciones. Entonces, hablaba que un método tradicional era poner un tipo de malla y se le ponía el agua y si había filtración se medía. Él generó otro tipo de tecnología electromagnética con harto bla bla por ahí, porque él era el especialista, lo ayudamos a presentar y lo ganó. Lo mismo otra chica del área medioambiental y construcción que presentó un proyecto en el área de economía circular y justamente la revalorización de residuos de la construcción. Y se ganó 2 fondos, uno de 25 y uno de 40 millones, ambos de Corfo, en menos de un año. Entonces hay que considerar justamente que como empresa, a lo mejor en estos momentos ustedes, o como emprendedor, emprendedora, a lo mejor hoy día se ven muy lejanos de esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca lo han intentado, o a lo mejor lo han intentado y le ha ido mal, o a lo mejor solamente han levantado un capital, a lo mejor inicial de Cercotec y nunca han intentado con Corfo. Entonces,
créanme que se puede. Estas personas pasaron por nuestro programa, estuvieron con algunas sesiones de formulación de proyectos y lograron levantar más capital de lo que habían levantado justamente en toda su historia como empresa. Entonces, como dice Pablo, si tú vas a buscar hacer algo diferente a lo que hacen todos, vas a tener posibilidades con Corfo. Pero es súper importante pensar primero en la problemática, pensar justamente bien en cómo lo voy a cuantificar el problema y después que la solución tenga ese apellido. Yo siempre les digo a las personas, 80% del problema y después le ponemos a la solución el apellido tecnológico que más le gusta a Corfo. Le ponemos inteligencia artificial, le ponemos blockchain, ahí veremos lo que le ponemos. Pero lo importante es que el equipo de trabajo, es importante que la problemática esté muy bien definida y justamente cuando ya metamos el tema de innovación tecnológica, le pongamos el apellido necesario. Y ahí nos va a ir súper bien. Habíamos conversado de los fondos de innovación y nos habíamos quedado en los fondos de emprendimiento. Lo vimos general esto, por eso hoy día estoy profundizando. Con esto yo los quiero motivar a que ya a partir de esta semana, y ya me puedan empezar a hacer las consultas necesarias, ya se puedan sumar cuando se arme el grupo de WhatsApp, cuando estemos todos justamente trabajando en esto, para cuando puedan partir. Corfo también tiene programas de emprendimiento. Entonces, lo mismo con Cercotec, es la misma historia. Puede que ustedes ya tengan justamente una empresa, pero como una SPA o una SRL. ¿Cuáles son las limitantes para postular a los fondos de emprendimiento de Corfo? Los mismos que Cercotec, incluso son un poquito más flexibles. ¿Por qué? Me piden tener 18 años, me piden justamente, si es que tengo inicio de actividad en primera categoría, que no tenga ventas. Entonces, ¿puedo tener inicio de actividad en primera categoría? Sí, pero sin venta. Y ese inicio de actividad no más allá de 36 meses. Es decir, una empresa nueva, sin ventas, o una persona natural sin inicio de actividades. Entonces, es un poquito más amplio de lo que es Cercotec. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un semilla de Cercotec y un semilla de Corfo? Bueno, por un lado, el capital que te entregan. El semilla de Cercotec entrega 3,5 millones, pero entrega fondos a 240 más o menos proyectos por año, por cada región. Corfo, en cambio, hace 2 o 3 semillas al año del semilla inicia, que es el semilla inicial, valga la redundancia. Son fondos de 15 millones, pero entrega alrededor de 7, 8, a veces desde un ganador por región hasta un máximo de 10 ganadores por región aproximadamente. Tomando en cuenta que hacen 2 o 3 llamados al año, estamos hablando que es alrededor de un 10% en comparación a los ganadores que hay de Cercotec. Es mucho menos. Pero, y aquí justamente yo los vuelvo a motivar a postular, es que las personas que postulan, en general, postulan sin saber. Entonces, si uno se queda solamente con las cifras, se va a quedar con el susto. Es decir, saben que postularon 3.000 proyectos y ganaron tan solo 10 de la región. O postularon 1.000 proyectos y ganaron 10. Es súper poco. Chicos, chicas, nosotros este año ayudamos a formular 4 proyectos para Capital Semilla de Corfo, Semilla Inicia. Ganamos 2 de esos 4 que se postularon y los otros 2 están en lista de espera. Entonces es un tema de metodología. No es un tema de que yo sea la persona que se me ocurren las ideas más innovadoras. No, solamente trabajamos con las personas, trabajamos con las emprendedoras como los emprendedores. Le decimos, tienen que investigar muy bien su problemática, después le ponen el apellido de la solución innovadora y armar un muy buen equipo de trabajo. Y cuando me toque llegar a las partes de las proyecciones, simplemente copio y pego las proyecciones que espera el fondo de mí. ¿Por qué? Porque las mismas bases me dicen, los resultados esperados de esta convocatoria es que la empresa haga esto, esto y esto. Entonces, cuando a mí me pregunten después y esté rellenando los formularios, ¿qué es lo que tengo que rellenar? Lo que la misma base justamente me están diciendo. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene hoy día la gente y por qué no está ganando? 1, porque no lee las bases. 2, porque justamente la formulación tradicional de proyectos no me enseña a formular este tipo de proyectos. Hay que tener justamente un lenguaje para Cercotec y otro lenguaje distinto a Corfo. En Cercotec hablamos de un lenguaje más tradicional. En Corfo tenemos que poner justamente este tema del emprendimiento dinámico, de que vamos a crecer a tasa acelerada, de que recuerden,
vamos a vender, ellos quieren que vendamos $1 millón antes de 3 años como empresa creada, que crezcamos en los mercados, que crezcamos a nivel internacional. Entonces, todos esos conceptos que no aparecen justamente o que no están tan evidentes en las bases de los concursos, ustedes los van a manejar. Entonces, el día de mañana, cuando ustedes digan, sabe que tengo mi proyecto, tengo mi idea de negocio, lo voy a manejar tan bien la formulación que les aseguro que les va a ir bien. ¿Cómo se diferencian estas líneas de Corfo? Por un lado está Startup Chile, que entrega alrededor de... son como $20.000, pero en general se los dan para emprendedores extranjeros. Es una línea que trata de atraer talento extranjero a territorio nacional para que ellos traigan emprendimientos desde otras partes del mundo y se vea justamente cómo se está haciendo en otras partes, qué metodologías se están utilizando. ¿Cuál es el más recomendable si ustedes tienen una idea de negocio ahora, de innovación? Es el Semilla Inicia, que le entrega 15 millones para personas naturales, como les decía, sin inicio de actividad, o empresas que tengan menos de 3 años sin venta. El Semilla Expande es como una continuación del Semilla Inicia. Es un semilla que me permite a empresas que sean con menos de 3 años de funcionamiento, con ventas de un producto o un servicio innovador, con ventas que no sean superiores a 60 millones de pesos al año, postular esta línea. Y me dan alrededor de 40 millones de pesos para seguir ejecutando mi proyecto. Yo, por ejemplo, puedo ganarme un Semilla Inicia, generar el producto o el servicio que dije que iba a desarrollar. Empecé las ventas, estoy validándome en el mercado y al siguiente llamado Semilla Expande, yo puedo postular a Semilla Expande y ganarme esos siguientes millones para seguir desarrollando mi producto. El formulario es el mismo, es exactamente el mismo en el Semilla Inicia, Semilla Expande, cambian un par de palabras por ahí en términos de la expansión del negocio, porque en el Semilla Expande esperan que la empresa ya esté creada, entonces hablan de la empresa en términos de que ya existe, en el Semilla Inicia hablan de la empresa en términos que empresa que va a crearse, y ya después tenemos los fondos de escalamiento, donde los formularios también son muy similares, y son para empresas que ya tienen justamente más de 60 millones de pesos en venta al año a través de una innovación y quieren crecer a nivel nacional y nivel internacional. Entonces, la línea que ustedes debiesen seguir es decir, ¿saben qué? Tengo un proyecto, lo puedo presentar a Cercotec, ¿sí? Y en paralelo lo puedo presentar a Corfo. A Cercotec lo presento como un emprendimiento tradicional, a Corfo lo presento en el Semilla Inicia como emprendimiento dinámico. ¿Me puedo ganar los dos? Sí, me puedo ganar los dos. Después me puedo seguir por las líneas de emprendimiento de Corfo y seguir con un Semilla Expande y después con una escala, si me está yendo bien. En paralelo puedo postular al Crece de Cercotec con mi empresa. Y en paralelo puedo estar también postulando a las líneas de innovación de Corfo. Y por ejemplo, puedo haberme ganado tal línea y después ganar justamente un CRE y valía. ¿Qué es lo que me va a limitar? No estar ejecutando proyectos de Corfo simultáneos. No puedo estar ejecutando, por ejemplo, un Semilla Inicia o un Semilla Expande al mismo tiempo. Tengo que terminar uno para posteriormente ejecutar el otro. No puedo ganarme un Startup Chile y un Semilla Inicia para el mismo proyecto. Tienen que ser proyectos distintos. No puedo ganarme justamente, muchas veces, si ya me gané una escala, no puedo postular a un Semilla Expande. Entonces, las bases me van a ir limitando, pero en general puedo ir postulando distintas líneas dependiendo de cuáles sean las restricciones que tenga. Además, para la empresa existente, y como lo habíamos visto también la semana pasada, están estos fondos de reactivación donde podemos ir viendo en cada llamado, si he visto disminuir mis ventas, cómo poder reactivar mi negocio. Entonces, como para ir cerrando el concepto que quería yo ver estas primeras 2 semanas, hay que perderle el miedo a las postulaciones, hay que atreverse a postular, hay que equivocarse. Idealmente, con estos talleres es que ustedes van a disminuir las probabilidades de error. Pero si nos equivocamos, si tenemos justamente algún problema, vamos a aprender de este error. Pero para aprender, justamente tenemos que atrevernos. Tenemos que primero justamente postular, ver que si nos fue bien, maravilloso. Si nos fue mal, ver qué es lo que nos faltó, qué es lo que podemos cambiar. A veces podemos ganar el concurso a la primera, es lo ideal. Pero a mí me pasó, por ejemplo, el último concurso Corfo que presenté con mi empresa, lo ganamos a la tercera oportunidad que habíamos postulado. Fuimos justamente mejorando los aspectos de la postulación y seguimos levantando capital. Entonces, la recomendación acá es que ustedes ya vayan pensando cuáles son sus proyectos,
vayan aterrizando justamente cuál es el problema, dedíquenle justamente estos tiempos que tengan para investigar, dedíquenle sus tiempos justamente necesarios para que ustedes vayan identificando el problema, para que vayamos teniendo la idea de cómo vamos a hacer un proyecto. A partir de la próxima sesión, lo que vamos a hacer es meter mano a un formulario, es meternos justamente a Corfo, es ver cómo funciona, para que se den cuenta cómo se rellena cada cuadro al momento de postular. Entonces, el día que ustedes tengan su proyecto ya armado, ya tengan la formulación hecha, ya sepan después cómo transformarlo en una postulación, ya sea para un fondo Corfo, ya sea para un fondo Cercotec, pero la idea es que tengan justamente todas las herramientas necesarias para que digan, sí, ahora sí voy con altas posibilidades de ganarme el fondo, porque estoy haciendo lo que las bases me están diciendo, estoy trabajando en función de las recomendaciones que me están dando en INACAP, que justamente están hechas para ganarme los proyectos. Chicas, chicos, con las últimas personas que hemos apoyado como equipo de trabajo, la gran mayoría, hablamos sobre el 90% de los postulantes han llegado ya sea a la final del concurso, lista de espera o ganadores. Ha sido un tremendo éxito las postulaciones, básicamente porque han seguido las metodologías. Incluso lo hemos hecho con los alumnos, alumnos que están justamente con sus asignaturas de taller de nuevos negocios, asignaturas de emprendimiento, que han postulado sus fondos y, por ejemplo, este año tenemos varios ganadores en temas de capital semilla de Cercotec, que se los ganaron justamente iniciando su proyecto, viendo las capacitaciones que nosotros estamos entregando, y tenemos alumnos que están postulando ya a los fondos de innovación próximamente y vamos a esperar que también les vaya bien. Entonces, el miedo hay que eliminarlo justamente de nuestro vocabulario y transformarlo justamente en energía que nos potencia al momento de postular y que nos dé justamente todo ese entusiasmo que hablaba justamente Alejandro, como bien señalaban al principio de la sesión la semana pasada. Tenemos que manejar muy bien el entusiasmo. Acá las postulaciones se basan en tener un documento muy bien escrito y posteriormente defenderlo. La defensa se hace a través de un video en estos tiempos de pandemia. Ya cuando podamos salir justamente con mayor libertad, se hace a través de un pitch, que es justamente una presentación en vivo, que se hace frente a jurado, que también lo vamos a ver en nuestras sesiones de trabajo, que también a lo mejor hoy día les puede dar mucho susto. Imagínense que muchos de estos pitch, por ejemplo, cuando yo me gané este último fondo para mi empresa, me dieron 40 segundos para presentar. Me dijeron, ¿saben qué? Usted tiene la posibilidad de ganarse 40 y tantos millones de pesos. Tiene 40 segundos para defender su proyecto. Imagínense el nivel de estrés que uno tiene cuando piensa en 40 segundos puede que me gane o puede que pierda 40 millones. Entonces, también vamos a trabajar en ese tema, vamos a trabajar justamente en esa estructura para que podamos justamente sacar el mayor provecho a todas las alternativas que hoy día existen en el mercado de, de financiamiento. Como dice Pablo, sí, sintetizar justamente lo que nosotros hemos trabajado. Así que muchas gracias por la participación de hoy día. Ya ahora tienen toda la idea de cómo funcionan los fondos de Corfo, cómo funcionan los fondos de Cercotec, conocen cuáles son las ofertas de los distintos programas, saben cuáles son los tradicionales, saben cuáles son los dinámicos, ya saben a cuáles pueden postular, a cuáles no, cuál es la línea que pueden seguir y después justamente a partir de la próxima sesión empezamos a trabajar ya en forma más práctica. Pamela, cuéntame, ¿cuál es tu consulta? Pamela, las grabaciones las van a mandar directamente desde INACAP. Justamente el equipo encargado acá revisa justamente y hoy día estaban mandando las presentaciones. Van a mandar todo el material. ¿Más preguntas, chicas, chicos? ¿Se motivan justamente a poder postular o no? Se está armando un grupo de WhatsApp. Yo no tengo la herramienta para poder sumarlo. Voy a preguntar acá. Voy leyendo el chat.
Veo que aquí está... Se nos sumó Alejandro. Alejandro, ¿cómo estáis? Ahí permití tu micrófono. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien. Bien, está ahí, te dejé calentar la carne. Ya. Sí, todo bien, ahí te acabo de compartir el chat, Felipe. En Ya. el chat comparto justamente el link para el WhatsApp. Ahí compártelo, por favor, porque no puedo compartir. Ya, yo lo voy a compartir. Lo coloqué en tu WhatsApp y ya tenemos un grupo. Así que estaba yo resolviendo otro tema, así que paralelo. Nosotros nos multiplicamos justamente por este tema de proyectos con... Nada más, pues. Nada más. Así que Yo tampoco lo puedo compartir. No sé si... ¿está el soporte ahí o no? El soporte. Que nos permita justamente, Luis, poder compartir algo en el chat. Me dice, no puedo enviar mensajes porque no soy miembro del chat. Sí, a mí Sí, tampoco me deja enviar. tienes que abrir el chat por fuera. Ya. Minimizar esta ventana y abrir el chat. Ya lo vi. Voy a compartirlo por acá afuera. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Van a Ahí. estar en el grupo de WhatsApp. Buenísimo, ahí que se incorporen, Felipe, para que puedan ahí apoyarlo en el proceso. Jimena, tú haces clic en el link y te vamos a admitir justamente al grupo de WhatsApp. Juan, por favor, tienes la mano levantada. O el que pueda hablar por ahí. Sí, yo no puedo ver el chat. No sé si es por la aplicación o estoy medio perdido. Tú tienes que hacer, mira, no sé, en el celular, si está en el celular, Claro, debís aparecerte no el voy a... historial del chat después. Si tú te metes al computador, debís aparecerte. No dices tener problema para agregarte después. No voy a conectarme con el computador mejor. Ya. ¿Hay más preguntas por ahí? Juan, por favor. Tienes el micrófono activado. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya. Yo hago inicio de actividades en primera o segunda persona porque yo quiero postular a estos fondos, ¿Sí? pero por ahondar en el tema, yo entonces puedo hacer, o sea, yo debo en la mayoría de los casos tener inicio de actividades en segunda persona. Eso No, me no es necesario. afecta, pero es que en la mayoría de los casos sí, porque usted dijo que en el capital, si es que no me equivoco, Semilla, no, uno no podía tener un inicio de actividad en primera persona con el root propio, porque así no se podía Exactamente. postular. Por eso, no es necesario que tenga inicio de actividades. Sí, pero me refiero yo, por ejemplo, yo todavía no me siento preparado para poder postular al proyecto, entonces yo quiero hacer inicio de actividades. Yo hago el inicio de actividades en segunda persona para que no verme afectado en este tema. Pero a la vez, eso a mí como persona que ya está empezando a ofrecer mis servicios, ¿me afectan algo? No, Tengo lo que las pasa es que si tú, mismas, por decir, los mismos beneficios, por decirlo de alguna manera, que si tú estás si lo hubiera boleteando, no hecho te en topa primera en nada. persona. Si boleteas como segunda categoría, no te topa en nada. Ah, ok. Pero factura creo que no se puede hacer, ¿cierto? No, eso es primera categoría. Pero podrías crear una SPA, una SRL y después postular con tu RUT de primera persona a los fondos de emprendimiento, no hay problema. Ok. Podrías tener dos empresas en paralelo después. Ah, ya, ok. Gracias. Así que no te preocupes por eso. Ángelo, Estamos llenos de preguntas, pero obviamente ahí dejamos grupo para que nos hagan preguntas. Te espera la carne ahí, estaba esperando de la carne. ya. Alejandro, después de despedir tú, yo me despido aquí del grupo curso para volver a la otra sesión. Por supuesto. ¿Ya? Bien, Dios, nos puede estar acompañando durante la jornada. Un gusto. Está lleno de preguntas, por eso tenemos tantas sesiones por delante. Háganos las preguntas por WhatsApp, por favor. No hay preguntas tontas y tontos que no preguntan. Así que, queridos, con todo el power, queridos, nos vemos en la próxima sesión, pero asistan, hagan preguntas
y por supuesto dispuesto a apoyarlo. ¡Éxito a todos! ¡Éxito!